El derbi que no terminó con el pitido final. Hay partidos que se recuerdan por los goles, otros por una jugada concreta. Y luego están esos encuentros que se quedan grabados por algo mucho más oscuro. Por lo que ocurre cuando ya no hay cámaras, cuando el marcador deja de importar y salen a la superficie las verdades que nadie quiere contar. Este derbi no fue normal. Y no lo fue porque el Barça ganara y siguiera líder. Eso era lo esperado. Lo que nadie esperaba, o lo que muchos prefieren esconder, es lo que pasó después del pitido final. Porque lo verdaderamente grave no ocurrió durante los 90 minutos. Ocurrió cuando se suponía que todo había terminado. Pero para entenderlo, hay que retroceder al inicio. Al momento exacto en el que Joan García pisa el césped. Desde ese primer segundo, el ambiente ya es irrespirable. No es un recibimiento de rivalidad. No es el típico derbi caliente. Es otra cosa. Pancartas ofensivas, insultos constantes, billetes lanzados al campo. Un estadio entero señalando a un solo jugador. A un portero que hasta hace nada era su portero. Su héroe, el que le salvó del descenso. Y ahí está Joan García, solo, bajo palos, aguantando todo. Porque jugar un derbi ya es presión. Pero jugarlo contra tu ex equipo, con 40.000 personas gritándote traidor, intentando sacarte del partido, buscando romperte por dentro. Eso es un infierno psicológico. Un infierno que dura 90 minutos. Lo fácil habría sido desconectarse, fallar, venirse abajo. Pero Joan García hace justo lo contrario. Empieza el recital, paradas imposibles, mano a mano salvados, reflejos que no son normales, liderazgo, seguridad, personalidad. Cada intervención es una respuesta, directa a la grada. Cada parada es un mensaje. Estoy aquí, y no podéis conmigo. Mientras le insultan, él salva al Barça. Mientras le lanzan billetes, él sostiene el liderato. Mientras intentan humillarlo, él se convierte en el MVP del derbi. Y eso es lo que más duele al otro lado. Pero nadie habla de esto. Nadie habla de lo que significa rendir a ese nivel mientras todo un estadio te intenta destruir, emocionalmente. Nadie habla del desgaste mental, de la rabia contenida, de la tensión que se acumula poco a poco, parada tras parada, insulto tras insulto, hasta que llega el pitido final. Ahí es cuando Joan García piensa que todo se ha acabado, que ya pasó lo peor, que ahora sí, puede respirar, pero no. Porque cuando no hay cámaras, cuando no hay focos, cuando ya no hay postureo, explota lo que llevaba 90 minutos guardándose. Y ahí aparece Manolo González, el entrenador del Español, el hombre que durante todo el partido guardó silencio, el que no levantó la voz, el que no pidió respeto, el que miró hacia otro lado, mientras su afición cruzaba todas las líneas. Y Joan García ya no puede más. Se encara, le dice cosas, le recrimina, le exige explicaciones, le pone delante todo lo que ha tenido que aguantar. Porque alguien tenía que decirlo, porque alguien tenía que señalarlo. La tensión sube, las distancias se acortan, hay que separarlos. Y no es una forma de hablar. Literalmente, hay que separarlos. ¿Cómo se llega a este punto? ¿Qué se dijeron exactamente? ¿Por qué un jugador que acaba de hacer el mejor partido de su vida termina así? Eso es lo que vamos a desmenuzar en los próximos episodios. Porque lo que pasó aquí no es casualidad. Tiene un origen, tiene responsables, y deja muy retratado a más de uno. En el próximo episodio entraremos en el papel de la grada, en las pancartas que nadie retiró y en el silencio cómplice que lo permitió todo. Si quieres saber la verdad completa, la que no te van a contar en otros sitios, suscríbete ahora, porque esto no ha hecho más que empezar. La grada, el silencio y el odio que se alimentó. Si el episodio anterior terminaba con la tensión a punto de explotar, este empieza con una pregunta incómoda. Una pregunta que casi nadie quiere hacerse, pero que es clave para entender todo lo que pasó. ¿Hasta qué punto es responsable un club de lo que hace su afición? Porque aquí no estamos hablando de 4 insultos sueltos. No estamos hablando del típico ambiente caliente de derbi. Lo de este partido fue otra cosa. Fue una hostilidad organizada, sostenida y permitida. Las pancartas no aparecieron por arte de magia. Los billetes no cayeron del cielo. Los insultos no fueron espontáneos. Todo eso se permitió, se toleró, se normalizó. Desde el calentamiento ya se veía venir. Joan García tocaba el balón y el estadio rugía. Pero no para animar a su equipo,
sino para señalarle a él, para hacerle sentir que no era bienvenido, para recordarle, una y otra vez, que había pasado de héroe a enemigo. Y aquí es donde hay que parar y mirar el contexto. Joan García no se fue del Español por capricho, no forzó su salida, no traicionó a nadie. El Español no pudo retenerlo, no tuvo proyecto, no tuvo músculo económico, no supo, o no quiso, darle el lugar que se había ganado en el campo. Y cuando el Barça apareció con una propuesta seria, deportiva y de futuro, Joan García hizo lo que haría cualquier futbolista profesional: aceptar un paso adelante en su carrera. Pero en lugar de explicarlo así a su afición, el club eligió el camino fácil, el peligroso, el que siempre acaba mal: convertir al jugador en traidor, porque es más sencillo señalar a uno que asumir errores propios. Es más fácil alimentar el relato del enemigo que reconocer que la directiva no estuvo a la altura. Y ese relato fue calando, poco a poco, semana tras semana, hasta que el día del derbi ya estaba todo preparado. La grada no fue casual, fue el resultado de un mensaje previo. Y lo más grave no es que la afición insultara. Eso, por desgracia, pasa. Lo más grave es que nadie del club hiciera nada para frenarlo. Ni un comunicado, ni una palabra, ni un gesto. Las pancartas cruzaron la línea. No atacaban al futbolista, atacaban a la persona. Y eso es inaceptable en cualquier contexto. Pero ahí siguieron, a la vista de todos, sin consecuencias. ¿Dónde estaba el club? ¿Dónde estaba el entrenador? ¿Dónde estaban los límites? Porque un entrenador sí tiene voz. Un entrenador sí puede calmar. Un entrenador sí puede marcar una línea roja. Manolo González sabía lo que estaba pasando. Lo veía, lo escuchaba y decidió callar. Quizá por miedo, quizá por cálculo, quizá porque pensó que era parte del derbi. Pero ese silencio fue gasolina. Y mientras tanto, Joan García seguía bajo palos, solo, sin protección, sin respaldo, aguantando algo que no debería aguantar ningún profesional. Aquí hay un detalle que muchos están pasando por alto. Joan García no reaccionó durante el partido, no hizo gestos, no provocó, no respondió a la grada. Se comportó como un profesional absoluto. Se tragó todo, se concentró, rindió. Eso hace todavía más evidente que lo que pasó después no fue un calentón puntual, fue una explosión acumulada, el resultado de sentirse abandonado, expuesto, utilizado como saco de boxeo. Y esto no es nuevo, es un patrón. Cada vez que un jugador del Español da el salto al Barça, ocurre lo mismo. Se le señala, se le insulta, se le convierte en símbolo del odio. Porque hay clubes que construyen su identidad desde el rencor, no desde el orgullo propio. Y eso, a largo plazo, tiene consecuencias. Porque hoy fue Joan García, mañana será otro. Y cuando un club normaliza este comportamiento, se retrata, muestra qué valores tiene, qué permite, qué justifica. Por eso, cuando Joan García se encara con Manolo González, no lo hace solo por él. Lo hace por todo lo que representa ese silencio. Por todo lo que se permitió durante 90 minutos. En el próximo episodio entraremos en la figura de Joan García como símbolo, en lo que significa pasar de salvador a enemigo, y en por qué este derbi ha marcado un antes y un después que no se va a borrar fácilmente. Si has llegado hasta aquí, ya sabes que esto no es un simple partido. Y si quieres seguir entendiendo lo que otros prefieren maquillar, quédate, porque lo más fuerte aún no ha llegado. De héroe a enemigo, ¿cómo se rompe un vínculo? Hay algo profundamente cruel en pasar de ser el salvador a convertirte en el villano. Y eso es exactamente lo que le ocurrió a Joan García. Porque para entender la magnitud de lo que pasó en este derbi, hay que recordar quién era Joan García para el Español hace solo unos meses. No era un jugador más, no era un suplente olvidable. Era el portero que sostuvo al equipo cuando todo se caía, el que paró lo imposible, el que con sus manos evitó un descenso que parecía inevitable. Ese mismo estadio que ahora le insultaba fue el que antes coreaba su nombre. Esa misma grada que le lanzaba billetes fue la que le aplaudía de pie. Y esa misma afición que ahora le llamaba traidor fue la que le llamó héroe. El fútbol tiene memoria corta, pero no debería ser tan injusta. Aquí es donde se rompe algo que va más allá del deporte. Porque una cosa es la rivalidad, y otra muy distinta es negar el pasado.
Borrar lo que alguien hizo por tu escudo solo porque decidió seguir creciendo. Joan García no se marchó dando un portazo. No provocó. No habló mal del club. Se fue en silencio, con respeto, entendiendo que su etapa había terminado. Y aún así, eso no fue suficiente. El relato ya estaba construido. Nos abandonó. Se fue al enemigo. Nos traicionó. Un relato cómodo, simplista y tremendamente peligroso. Porque cuando reduces una decisión profesional a una traición emocional, conviertes a la persona en objetivo. Y cuando haces eso, legitimas el odio. Das permiso implícito para que todo valga. Eso fue lo que ocurrió en el derbi. Joan García no solo defendía la portería del Barça, defendía su dignidad. Cada parada era también una respuesta a ese intento de borrarlo, de humillarlo, de reducirlo a un enemigo sin historia. Y lo más duro es que él sabía perfectamente lo que estaba pasando. Sabía que ese recibimiento no era espontáneo. Sabía que no era solo calentón de partido. Era un mensaje claro. Ya no eres uno de los nuestros. Ahí es donde se quiebra el vínculo para siempre. Porque un jugador puede entender críticas, puede entender enfado, incluso puede entender pitos. Pero lo que no se olvida es la sensación de ser abandonado por quienes deberían haber puesto límites. El Español tuvo la oportunidad de gestionar su salida con madurez, de explicar a su gente que el fútbol funciona así, que cuando no puedes retener a un jugador, no es culpa suya, que su crecimiento no es una traición, pero eligió otro camino, eligió alimentar el resentimiento. Y cuando haces eso, pierdes algo mucho más valioso que un portero. Pierdes autoridad moral, pierdes respeto, pierdes la capacidad de exigir calma cuando el ambiente se descontrola. Por eso este derbi marca un antes y un después. Porque para Joan García, ya no hay vuelta atrás. No hay reconciliación posible con una afición que decidió convertirlo en enemigo. Cada vez que vuelva a ese estadio, lo hará con una cicatriz emocional. Y eso se nota, se siente, se juega. Y ojo, porque esto no solo afecta al jugador, afecta al propio Español. Han creado un rival interno, un futbolista con motivación extra, con conocimiento profundo del club, con hambre de demostrar. Y eso, deportivamente, es un error enorme. Pero más allá del fútbol, el daño es simbólico. El mensaje es claro. Aquí no se perdona crecer. Aquí no se entiende el progreso. Aquí se castiga al que se va. Y eso dice mucho de una mentalidad. En el próximo episodio entraremos en el momento clave. El enfrentamiento cara a cara con Manolo González. ¿Qué representa ese cruce? ¿Por qué no fue un simple calentón? ¿Y por qué ese instante resume todo lo que se hizo mal? Si crees que el fútbol es solo goles, te estás perdiendo lo más importante. Y si quieres seguir viendo lo que hay detrás del ruido, quédate. Porque lo que viene explica todo. El encare. Cuando el silencio también es culpa. Hay momentos en el fútbol que duran apenas unos segundos, pero que explican meses, o incluso años, de errores acumulados. El encare entre Joan García y Manolo González es uno de esos momentos. No fue un calentón cualquiera. No fue una discusión sin sentido. Fue el choque inevitable entre alguien que lo aguantó todo y alguien que decidió callar. Cuando el árbitro pita el final, Joan García siente alivio. El cuerpo baja revoluciones, pero la cabeza no, porque ahí es cuando aparece todo lo que había estado reprimiendo. Durante 90 minutos, cada insulto, cada pancarta, cada billete, cada mirada de desprecio. Y entonces ve a Manolo González, no ve solo al entrenador rival. Ve al representante de un club que no hizo nada. Ve al responsable deportivo que pudo intervenir y no lo hizo. Ve al adulto que tenía autoridad para marcar límites y eligió la comodidad del silencio. Por eso va directo a él. Las palabras no se escuchan del todo, pero el lenguaje corporal lo dice todo. Joan García no gesticula como alguien que provoca. Gestiona como alguien que exige explicaciones, que necesita decir lo que nadie dijo durante el partido. Le recrimina el comportamiento de la grada, le echa en cara la pasividad, le pide algo tan básico como reconocimiento. Esto no estuvo bien. Y aquí está el punto clave. Manolo González no niega lo ocurrido. No se sorprende. No actúa como si no supiera nada. Intenta justificarse. Dice que no controla a la afición, que no puede hacer nada. Y es ahí donde Joan García estalla de verdad. Porque esa frase, en ese contexto, es una huida hacia adelante. Un lavarse las manos, un no es cosa mía que
Después de 90 minutos de hostilidad, suena a excusa barata. Un entrenador no controla a la grada. Es cierto, pero sí controla su voz, su mensaje, su postura. Podría haber salido antes del partido. Podría haber hablado durante la semana. Podría haber pedido respeto. Podría haber marcado una línea. No lo hizo. Y ese no hacerlo también es una decisión. Por eso la tensión sube. Por eso hay que separarlos. Porque para Joan García ya no se trata solo de él. Se trata de un sistema que permite que estas cosas pasen y luego mira hacia otro lado. Este encare no nace en ese instante. Nace mucho antes. Nace en cada pancarta que nadie retiró. En cada insulto que nadie condenó. En cada silencio que legitimó el odio. Y aquí viene lo incómodo para muchos. Porque señalar a Joan García por perder los nervios es fácil. Es cómodo. Es simplificar el problema. Pero la realidad es que su reacción es consecuencia, no causa. ¿De verdad alguien cree que un futbolista profesional, recién nombrado MVP, se encara con un entrenador rival porque sí? ¿O es más lógico pensar que llegó al límite? El fútbol habla mucho de valores, pero pocas veces los aplica cuando es incómodo. Este es uno de esos casos. El Español, a través de su entrenador y su silencio institucional, perdió la oportunidad de ser parte de la solución. Y cuando renuncias a eso, no puedes sorprenderte de que el conflicto explote. Por eso este momento es tan revelador. Porque muestra quién asume responsabilidades y quién se esconde detrás de excusas. En el próximo y último episodio hablaremos de lo que vino después, del gesto que lo cambia todo, de la diferencia entre clubes y de por qué este derbi deja una enseñanza que va mucho más allá del resultado. Si has llegado hasta aquí, ya sabes que esto no va solo de fútbol. Y si quieres entender por qué este episodio marca un antes y un después, no te pierdas el final. El gesto que lo cambia todo y la lección final. Cuando el ruido baja, cuando las discusiones se apagan y cuando el derbi ya es solo un recuerdo incómodo. Hay gestos pequeños que lo explican todo. Gestos que no salen en los titulares, pero que definen a los clubes mucho más que cualquier resultado. Este episodio empieza justo ahí, cuando Joan García está roto por dentro. Ha aguantado 90 minutos de hostilidad. Ha explotado al final. Ha sido señalado. Está solo, emocionalmente exhausto, intentando recomponerse después de una noche que no va a olvidar jamás. Y entonces aparece Lamine. No llega con cámaras, no llega con discurso. Llega con humanidad. Y aquí está la clave de todo. Lamine tiene 18 años. Y aún así entiende algo que otros, con muchos más años en el fútbol, no supieron o no quisieron entender. Que detrás de un jugador hay una persona, que la presión no es un juego, que el respeto no se negocia. Ese gesto es el espejo opuesto de lo que hizo el Español. Por un lado, un club que permitió el odio, que alimentó el rencor, que guardó silencio cuando debía hablar. Por otro, un club que protege, que acompaña, que cuida a los suyos incluso cuando el partido ya terminó. Esa es la verdadera diferencia entre un club grande y uno pequeño. No los títulos, no el presupuesto, los valores. El Barça, a través de Lamine, le manda un mensaje claro a Joan García. Aquí estás en casa, aquí se te valora, aquí se te respeta. Y ese mensaje pesa. Mucho. Porque confirma algo que Joan García ya intuía. Tomó la decisión correcta. Mientras tanto, el Español se queda con las consecuencias. Un puente quemado, una herida abierta. Un exportero convertido en rival definitivo. Cada futuro derbi estará marcado por esta noche. Cada visita de Joan García a ese estadio traerá consigo tensión, memoria y cuentas pendientes. Y ahora viene la reflexión final. Esto no debería olvidarse en 2 días. No debería quedar reducido a una anécdota o a un clip viral. Debería servir como advertencia. La rivalidad es parte del fútbol. El odio no. Insultar no es animar. Humillar no es defender unos colores. El Español cruzó una línea. Manolo González pagó el precio de su silencio. Y Joan García decidió no callarse. Eso le traerá críticas, titulares, opiniones divididas. Pero también respeto. Porque en un fútbol lleno de frases hechas y discursos vacíos, alguien dijo basta. ¿Y tú qué opinas, no? ¿Y tú qué piensas? ¿Hizo bien Joan García en encararse? ¿Debería haber aguantado en silencio? ¿Se pasó la afición del Español? ¿O todo vale en un derbi? Déjalo en los comentarios. De verdad, porque este debate va más allá de un partido. Habla de qué fútbol queremos, de qué límites aceptamos y de qué valores defendemos.
Si has llegado hasta aquí, gracias. Si crees que aquí se cuenta lo que otros prefieren tapar, apoya el contenido. Y si no quieres perderte historias como esta, suscríbete, porque cuando el fútbol se vuelve incómodo, alguien tiene que decirlo.